Ok, buenas a todos. Bienvenidos a otro video más de MathClip. El día de hoy vamos a desarrollar otro ejercicio de demostración de funciones. Y el ejercicio que vamos a desarrollar es el siguiente. Dice así. F, una función que va de X a Y, es sobreyectiva, si y solamente si f a la menos 1 de y es distinto del vacío. Y esto se cumple para todo y que pertenece a y. Entonces, si yo quiero demostrar todo lo que está aquí, vamos a empezar primero demostrando la ida, ¿ok? La ida, ¿qué me dice? Que como hipótesis tengo que x a y es sobreyectivo y debo de demostrar la tesis, que es lo que está aquí, ¿ok? Entonces vamos a empezar por la ida. A ver, y vamos a anotar por aquí nuestra hipótesis. Hipótesis. Nuestra hipótesis es que f de x en y es sobreyectivo. F de x en y es sobreyectivo. Sobreyectivo. ¿Qué significa eso? Eso significa, jovencito, jovencita, que para todo y que pertenezca a y, va a existir un x que pertenece a x de tal manera que f de x es igual a y. ¿Ok? Ahora vayamos con nuestra tesis. Nuestra tesis es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Nuestra tesis es que f a la menos 1 de y es distinto del vacío. Y esto ocurre para todo y que pertenezca a y, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con la demostración, ¿ok? Como nosotros queremos probar que f a la menos 1 de y es distinto del vacío, y eso ocurre para todo y que pertenece a y, en nosotros en particular nos vamos a escoger un y cualquiera, sea y que pertenece a y, ¿ok? Voy a escogerme a un y arbitrario, ¿ok? Entonces, si yo me escojo un y arbitrario, nosotros tenemos por hipótesis lo siguiente, ¿ok? Si yo me escojo un y arbitrario, nosotros tenemos por hipótesis que para todo y que pertenezca a y, existe un x que pertenezca a x de tal manera que f de x es igual a y. ¿Eso qué significa? Que para este y que yo escogí, va a existir un x que pertenezca a x de tal manera que f de x es igual a y. ¿No ven que se cumple para todo y? En particular se va a cumplir para este y, ¿cierto? Entonces, por hipótesis, para este y se va a cumplir que va a existir un x que pertenece a x de tal manera que f de x, eso es igual a y, ¿cierto? Ahí está, qué bonito. Pero por otra parte, nosotros sabemos que f a la menos 1 de y, esto es igual a todos los a que pertenecen a x, de tal manera que f de a es igual a y, ¿cierto? ¿Ok? F a la menos 1 de y, por definición, son todos los a que pertenecen a x, de tal manera que f evaluado en a es igual a y. Entonces, esta cosita que está de color amarillito,
lo voy a volver a copiar por aquí, ¿ya? Esto que está de color amarillito, encerrado, lo voy a volver a copiar por aquí. Existe un X que pertenece a X de tal manera que f de X es igual a Y. Pero ustedes pueden notar que justo a esta expresión cumple con este requisito, mírenme. Porque para pertenecer a f a la menos 1 de Y, ¿qué tiene que ocurrir? Que un elemento debe de pertenecer a X y cuando a f yo lo evalúe en A, eso debe de ser igual a Y. Aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. Existe un X que pertenece a X, así como acabe, existe un A que pertenece a X, de tal manera que f de X es igual a Y. Acá también ocurre lo mismo, que f de A es igual a Y. Entonces, de esta expresión, ¿qué podemos decir? De esta expresión nosotros podemos decir que X va a pertenecer a f a la menos 1 de Y. ¿Ok? Repito, para pertenecer a f a la menos 1 de Y, lo que tiene que ocurrir primero es que un elemento debe de pertenecer a X, que también debe de pasar que f evaluado en ese puntito, en particular A, debe de ser igual a Y. Aquí está que ocurre lo mismo. Hay un X que pertenece a X, justo como se vio aquí. De tal manera que si yo a ese f le evalúo en X, eso es igual a Y. Justo lo que ocurre aquí. Ah, eso significa que X, como cumple esta definición, va a estar o va a pertenecer a f a la menos 1 de Y, ¿cierto? Pero si X pertenece a f a la menos 1 de Y, eso en particular significa que esto es distinto del vacío, ¿cierto? ¿Ok? Y por lo tanto, jovencito, nosotros podemos concluir que f a la menos 1 de Y es distinto del vacío. ¿Por qué? Porque al menos hay por ahí un elemento, ¿cierto? Y además en un inicio, yo dije que este Y es arbitrario. Y si este Y es arbitrario, en particular se va a cumplir para todo Y. Entonces, finalmente vamos a tener así, para todo Y que pertenece a Y, se va a cumplir que f a la menos 1 de Y, eso debe de ser distinto del vacío. Justo lo que quería demostrar en mi tesis, justo lo que está aquí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que respecta a la ida. Ahora vamos por el regreso, hacia la izquierda. Esto lo voy a tener como hipótesis y lo que voy a querer demostrar es que f de x en y sea sobreyectivo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por acá vamos por el regreso. A ver, el regreso dice así, ¿no? F a la menos 1 de y es distinto del vacío para todo y que pertenece a y. Entonces, lo que debo de probar es que f de x en y, esto debe de ser sobreyectiva. ¿Ok? Sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, vayamos por la demostración, pues. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a anotar nuestra hipótesis. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Lo que tenemos aquí es f a la menos 1 de y es distinto del conjunto vacío, de tal manera que para todo y que pertenezca a y. Esta es nuestra hipótesis. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Es decir, nuestra tesis. Nuestra tesis es lo que está acá de color amarillito. ¿Ok? Entonces, nuestra tesis es que f de x en y hacia y es sobreyectiva. Sobreyectiva. ¿Y esto qué significa? Que f sea sobreyectiva. Eso significa, campeón, eso significa que para todo y que pertenezca a y,
se va a cumplir que va a existir un x que pertenece a x, de tal manera que f evaluado en x, eso es igual a y. ¿Ok? Muy bien. Entonces vayamos con la demostración. Como yo quiero probar que se cumpla para todo y que pertenezca a y, en particular voy a dar un y cualquiera, sea un y que pertenece a y, ¿cierto? Doy un y cualquiera. Ah, pero por hipótesis, ¿qué tenemos por hipótesis? Por hipótesis tenemos que para todo y que pertenezca a y, se cumple que f a la menos 1 de y es distinto del vacío. En particular, para este y que pertenece a y, se va a cumplir que f a la menos 1 de y es distinto del vacío, ¿cierto? Repito, como se cumple que para todo y que pertenece a y, f a la menos 1 de y es distinto del vacío, en particular para este y, se va a cumplir que f a la menos 1 de y es distinto del vacío, ¿cierto? Pero, oh sorpresa, si f a la menos 1 de y es distinto del vacío, al menos tiene un elemento, ¿cierto? Porque es distinto del vacío. Entonces, va a existir un x que pertenece a f a la menos 1 de y, ¿ok? ¿Por qué? Porque f a la menos 1 de y es distinto del vacío, ¿cierto? Pero ustedes se acuerdan que por definición, f a la menos 1 de y, f a la menos 1 de y, en particular, son todos los a que pertenecen a x, de tal manera que f evaluado en ese a tiene que ser igual a y, ¿cierto? ¿Ok? Eso significa, jovencito, eso significa que como x pertenece a f a la menos 1 de y, debe de cumplir estas condiciones. En particular, x pertenece a x y además f evaluado en x debe de ser igual a y. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, como x pertenece a f a la menos 1 de y, se tiene que en particular x debe de cumplir lo siguiente. O sea, el a es como si fuese nuestro x. X que pertenece a x. Lo mismo, en vez de a lo voy a reemplazar por x. Eso es lo que yo estoy tratando de decir. Como x pertenece aquí, en particular x pertenece a x, y f de x es igual a y. Justo lo que escribí aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Esta expresión lo voy a copiar igualitito. Existe un x que pertenece a f a la menos 1 de y, pero nosotros sabemos que f a la menos 1 de y, en particular, eso está contenido en x, ¿cierto? ¿No? ¿Por qué? Porque imaginemos que esto sea x e imaginemos que esto sea y, ¿ok? En particular, si acá está un y, obviamente mediante la función f a la menos 1 de y, más o menos estará por aquí, ¿ve? F a la menos 1 de y, de este puntito. Entonces, f a la menos 1 de y está contenido en x. F a la menos 1 de y está contenido en x. Pero si x pertenece a f a la menos 1 de y f a la menos 1 de y está contenido en x, eso significa que en particular x pertenece a x, ¿cierto? Y además habíamos dicho que f de x, esto es igual a y, ¿ok? Existe un x que pertenece a x de tal manera que f de x es igual a y. Ah, pero un momento. Yo tomé un y arbitrario, y acabo de encontrar un x que pertenece a x de tal manera que f evaluado en x, eso es igual a y. Y justo esto es la definición de que f sea sobreyectivo, ¿cierto? Todo lo que está de color amarillito, justo es la definición de que f sea sobreyectivo. Entonces, por lo tanto,
como Y fue arbitrario, ¿cierto? Como Y fue arbitrario, en particular se va a cumplir para todo Y. Y acabo de encontrar un X que pertenece a X de tal manera que F evaluada en X es igual a Y. Y esto es justo la definición de que F es sobreyectivo, ¿ok? De que F sea sobreyectivo, ¿no? Claramente, F va de X en Y, ¿no? Ujú. Y eso es lo que quería demostrar, pues, jovencitos. Incluso aquí lo anoté, ¿ve? X es sobreyectivo, si para todo Y que pertenece a Y, existe un X que pertenece a X, de tal manera que de F en X es igual a Y. Esta definición significa que F sea sobreyectivo, ¿cierto? Es justo lo que acabé de probar ahorita, ¿ok? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor, solamente déjenme en los comentarios que le voy a leer con mucho cariño. Y no se olviden de, por favor, darle por ahí un me gusta y una suscripción, ¿ok? Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Bye, bye.